Miren, este tema es relevante, qué bueno que lo podamos tocar porque estamos en pleno verano, las personas se exponen al sol con mucha temperatura, con altos niveles de radiación también, y además fue noticia el hecho de un jugador de fútbol muy importante, Mauricio Pinilla, que hace algunos días dio a conocer que padecía cáncer a la piel. Y esto no es un caso aislado, la verdad es que la prevalencia de esta enfermedad, la incidencia también han aumentado mucho en las últimas décadas también. Entonces, queremos hablar con un especialista para entender los tipos de cáncer a la piel, que hay más de uno, y también las precauciones que tenemos que tener para cuidar el tejido más grande que tenemos en nuestro cuerpo, nuestra piel que nos protege. Estamos en contacto con el doctor Nelson Lobos, dermatólogo de Clínica Alemana y además miembro de la Comisión Nacional del Cáncer del MinSal. Doctor Lobos, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Aprovechemos los minutos, doctor. Estamos en medio de la temporada estival, la gente está en la playa, se ponen al sol todo el día y se olvidan que este es una acumulación, la piel tiene memoria en ese sentido, ¿no? Por supuesto, el daño solar genera alteraciones en la primera capa de la piel, en la célula, la capa llamada epidermis. Obviamente es la que está expuesta directamente al sol y por ende sufre el principal daño directo con la radiación solar. Y estas mutaciones, efectivamente, como tú dices, son acumulativas. Estas mutaciones pueden incluso ocurrir en la primera infancia y generar, o en el futuro, de hecho se ha visto que el daño solar y las quemaduras de la primera infancia son una de las principales causas del melanoma. No así los carcinomas, que las mutaciones van generándose en la medida que uno se va poniendo de forma crónica y durante la vida. Pero sin duda estas mutaciones son las responsables y después en la medida que uno va envejeciendo, como nuestro sistema inmune es incapaz de reconocer estas células que crecen y eliminarlas, empieza a aparecer el cáncer. Ese es el motivo por el cual los pacientes que están inmunosuprimidos o en que las defensas fallan por diferentes motivos, hay un aumento del riesgo de la generación de cáncer de piel también, dado por este daño solar que ocurrió durante la vida. La cantidad de casos de cáncer, de diagnósticos de cáncer de piel han ido aumentando, entiendo, de una tendencia clara en los últimos años. Y esto ocurre, doctor, porque no es lo mismo cuando nuestro abuelo quizás tomaba sol hace 40, 50, 60 años que hoy, ¿no? Los niveles de radiación han ido cambiando y mucho. Exacto. Si bien desde este protocolo de Montreal, firmado en el año 87, donde hubo una disminución de todos estos contaminantes, hidrocarburos, se ha visto que la capa de ozono ha disminuido. De hecho, se espera que se cierre para el 2060, por lo que tengo entendido. Hay todo un fenómeno en nuestro país, bueno, y a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, dado por esta capa de ozono, dado por las zonas subtropicales, todo este fenómeno que se genera por los vientos fríos, hace que el ozono baje y que la radiación llegue con más intensidad. Hay menos nubosidad, son países donde el clima son días más despejados, entonces la radiación entra de una manera más recta también en el verano, y eso hace que genere todo este daño. Y efectivamente, nosotros vemos que, como tú bien decías, que en el último tiempo ha aumentado. Yo, verdad que esto, siempre que lo discutimos y se lee, va por varios temas. Yo creo que, en primer lugar, la población está consultando más. Yo creo que siempre el carcinoma existió. Es verdad que afecta más a las pieles más blancas de fototipo 2, que le llamamos nosotros, que son estas pieles que se queman, que no se broncean, como más nórdicas, pero también afecta a las pieles también de fototipos como más latinoamericanos, como los de nosotros, que son fototipo 3, 4. Pero sí, la explicación de por qué ha aumentado la incidencia, la prevalencia del cáncer de piel en el mundo, eso está publicado en la Globocan, que es la entidad de la Organización Mundial de la Salud que lleva todo este registro de cáncer. De hecho, el cáncer de piel está subdiagnosticado y subreportado porque es tan frecuente que no se reporta, y de hecho la literatura cree que el carcinoma es el cáncer más frecuente en el ser humano. El melanoma es otro tipo de cáncer que es un poco más complejo porque en teoría tiene riesgo de ramificación, de metástasis cuando uno no lo pesquisa a tiempo. No es tan frecuente como los carcinomas. Pero la incidencia efectivamente ha aumentado, si bien los pacientes más añosos tienen conductas solares que son bastante diferentes a las que tenemos nosotros. Hoy día la población está bastante más consciente. Yo lo veo en la consulta, los papás están más preocupados de los niños, de no exponerse al sol cuando el índice de radiación UV está muy alto, de usar ropa con protección solar, de usar protector solar. La gente está más consciente, pero yo creo que la incidencia sin duda tiene que ver con todo este fenómeno global de mayor exposición, pero que la gente está consultando más. Entonces también, y por lo demás, la tecnología en la dermatología ha aumentado mucho para hacer diagnósticos cada vez más precoces. Entonces hay una mezcla de estas cosas. Los pacientes están consultando más, están más pendientes, y la tecnología en la dermatología ha avanzado.
podemos pesquisar tempranamente estas lesiones. Yo siempre le escribo a los pacientes, todo cáncer de piel pesquisado de manera precoz, oportuna, tiene un buen pronóstico. Perfecto, vamos a hablar de eso, de qué cosas tenemos que fijarnos las personas también, hay que estar muy atentos y conocer el cuerpo, el propio cuerpo. Dicho eso, doctor, un punto, nosotros lo dábamos a conocer durante esta semana, el caso de Mauricio Pinilla, que se hizo público a nivel nacional. Él confesó en un programa que, bueno, se había encontrado unas manchas a propósito de unas lesiones en la próstata, entiendo, se fue a revisar, encontró unas manchitas y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Revisemos eso porque puede ser algo anómalo y claro, era cáncer. No dijo qué tipo era, pero usted ha mencionado los dos tipos de cáncer más comunes, el carcinoma, que corresponde al 9 de cada 10 casos son carcinomas, y los melanomas. Exacto. En simple, la diferencia, ¿cuál es, doctor? Mira, los cánceres de piel en general son proliferaciones descontroladas, crecimiento descontrolado de células de las diferentes capas de la piel. Las más frecuentes, los cánceres de piel más frecuentes ocurren en la primera capa de la piel, que se llama epidermis. Los carcinomas corresponden a la proliferación de las células que son más estructurales, tanto de la capa basal como más superficial de la epidermis, y generalmente son crecimientos más controlados y la mayoría de ellos, si se tratan a tiempo de forma quirúrgica, no generan ningún problema. El riesgo de metástasis y de ramificación de ellos es bajísimo. Y el tratamiento es quirúrgico. Anestesia local, hacemos una incisión, ponemos una sutura, se acabó. Con márgenes libres, no molesta nunca más. El melanoma es otro cáncer de piel, el tercero más frecuente. El primero es el vasocelular carcinoma, el segundo es el carcinoma escamoso o espinocelular y el tercero más frecuente es el melanoma. El melanoma es una proliferación de otro tipo celular de la epidermis que se llama melanocito y que es responsable de la pigmentación de nuestra piel. Es una célula que emite como unas proyecciones y que manda melanina, que es la responsable de los diferentes fototipos que tenemos, de los diferentes tipos de colores de piel que existen en el ser humano. La proliferación de esa célula, que es una más o menos cada 36, cada un poquito más de queratinocitos, que son las células estructurales de la piel, esa es la proliferación de esa célula en particular es la que genera el melanoma, ¿ya? Y esa célula y ese cáncer, a diferencia de los anteriores, tiene un mayor riesgo de avanzar hacia la segunda capa de la piel y hacerse invasor. Bueno, el carcinoma escamoso también puede hacer eso, pero el caso del melanoma tiene un mayor riesgo de hacer metástasis, de diseminarse hacia los ganglios, hacia los pulmones, hacia otros órganos internos, cuando dejamos pasar mucho tiempo y no lo extirpamos a tiempo. Ahora, el tiempo con que se ocurre es variable y depende de cada tipo de melanoma. Hay varios tipos de melanoma y cada uno se comporta de forma diferente. Hay algunos que viven por años en la capa superficial de la piel y que nunca hacen metástasis, pero hay otros que por mecanismos que desconocemos a veces se van comunicando, interaccionando con la segunda capa de la piel a nivel celular, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de otras estructuras que hay en la piel y hacen que favorezca esta diseminación. Ya, por lo mismo, entonces, ¿en qué tienen que fijarse las personas, doctor, estos días cuando se vean al espejo, después de la ducha, en el fondo cuando uno se empieza a mirar? Sí, mira, lo primero es establecer los pacientes de alto riesgo. Nosotros definimos como un paciente de alto riesgo a aquellos que tienen muchos lunares en el cuerpo, más de 50, 100 lunares. Ya solo por eso estadísticamente estos pacientes tenían un riesgo más elevado de tener este tipo de tumores, así que a acudir a control con su especialista en la medida que pueden. Ya. Pacientes, otro factor de riesgo muy común en la población chilena, que es algo que tenemos nosotros, es que las quemaduras solares. La mayoría de los pacientes después de los 40, 35 años en nuestro país fuimos niños que estuvimos en la playa, que estuvimos en la piscina con nuestros padres y nos quemamos. Exacto. Eso es algo muy frecuente. Y eso es un factor per se que yo creo que también es importante considerar y por lo mismo también deberíamos acudir por eso, porque lo que te contaba, las quemaduras solares de la primera infancia es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de melanoma. Otros pacientes de alto riesgo también son los que están inmunosuprimidos por algún motivo, que están con corticoides o con algunas terapias oncológicas que hacen que sus defensas no funcionen bien. Eso también aumenta el riesgo de hacer de los pacientes, por ejemplo, trasplantados renales, pulmonares, de corazón, que están con corticoides, con tratamientos inmunosupresores permanentes, también tienen riesgo de hacer carcinomas y melanomas, por tanto también tienen que acudir. Pacientes que han estado en radioterapia. Ya. También es importante. Y las camas solares, que es una cosa que en nuestro país no está muy bien normado eso, pero también se ha demostrado que las camas solares, solarium, antes de los 35 años también aumentan el riesgo de hacer melanoma en la etapa más adulta. Esos son los factores de riesgo. Ahora, ¿cómo pesquisar una lesión sospechosa? Muy importante el autoexamen. Lo que habitualmente le enseñamos a los médicos generales, a los CEFAM, de APS, es la regla de la OECD, una regla bastante antigua pero muy útil que hace referencia a 5 características de las lesiones pigmentadas de los lunares. A hace referencia a la asimetría, es ABCD. A hace referencia a la asimetría, una lesión, ustedes la parten en 4, los cuadrantes son diferentes, o si la parten en 2, no es un espejo una de la otra. Perfecto. Son totalmente asimétricas. B
D hace referencia al borde, son bordes irregulares, con entrantes, con salientes, no un borde regular como serían los lunares de forma normal. C hace referencia al color, 3 o más colores en una misma lesión. D hace referencia a lesiones de más de 6 milímetros. No significa que vamos a sacar las de 7 u 8 milímetros, o sea, las mayores de 6 milímetros. Es un factor más que se agrega a este otro grupo de factores para aumentar la sospecha de una lesión atípica melanoma. Y la E es una de las variables más importantes, que hace referencia a la evolución, o sea, una lesión previa o adquirida que va cambiando durante el tiempo, que crece, que molesta, que cambia sangra. de colores, es una herida, ¿cierto? Sí. Agregado a ese ABCD, otra cosa también importante que como anexo son lesiones nuevas que generan heridas que no cicatrizan en un tiempo esperable. Ya. Una herida en un mes debería estar cicatrizada en una persona normal cuya cicatrización no está influenciada por otros factores. Y también cualquier lesión de crecimiento progresivo. Heridas que, por ejemplo, que sangran de forma espontánea sin un traumatismo previo. Eso te diría yo. Perfecto. Eso es como la forma de respirar. No, completísimo. Me gustó el del ABCDE. No lo había escuchado. Se lo voy a plagiar, doctor, cuando me toca hablar de estos temas también en televisión. Dicho eso, y solamente complementar, cuidémonos de la exposición al sol, en las playas, en todas partes de estos días, sobre todo entre las 11 y las 4 de la tarde. Ojalá evitar el sol directo durante muchas horas, usar bloqueador cada 2 horas también y cubrirse la piel si es que es necesario también ir a estos lugares también y estar expuesto al sol. Bueno, es muy, muy importante esto, saber diferenciar y de manera preventiva acudir a un dermatólogo cada cierto tiempo o cuando tenga alguna sospecha también. Bien, doctor Nelson Lobos, dermatólogo de Clínica Alemana, miembro de la Comisión Nacional de Cáncer del MinSal. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Ari.